والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase de Aqida, o la serie de clases de Aqida. Estamos estudiando el libro que se llama Al-Aslu Al-Jami' li Ibadatillah Wahdah, el fundamento amplio de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración a Allah solo y único. Escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Es un libro importante, o escrito, aunque es pequeño en su tamaño, pero es grandísimo en su valor y su beneficio, walhamdulillah. Es sobre el tema de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, el concepto de adoración, y nos da ejemplos de el concepto de adoración Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que la gente en su tiempo y hasta el día de hoy, la gente se ha desviado en unos de estos ejemplos o actos de adoración, que lo hacen para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh está aclarando para esa gente que se ha desviado, y para la gente de la Sunna, para estar claro el concepto de adoración y los ejemplos de esos actos que son de adoración. El Sheikh menciona varios ejemplos de los actos, y varios ejemplos de aquellas cosas que la gente ha hecho oponiendo el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, cayendo en el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en la última clase, si se recuerdan, el Sheikh o el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah preguntó o mencionó la pregunta: y si te preguntan cuáles son aquellos tipos de adoración los cuales solo son para Allah subhanahu wa ta'ala, o no son válidos excepto que sean para Allah subhanahu wa ta'ala. Y si te preguntan eso, dice el Imam Muhammad Abdul Wahhab, diga, o debes de decir, de esos tipos de adoración son, y empieza con ad-du'a, la súplica, y después dice asti'ana. Al-isti'ana mencionamos que es un tipo de súplica pidiendo pidiendo ayuda en un asunto específico. La súplica, ad-du'a, es general, es cualquier súplica, cualquier cosa que se pide a Allah es una du'a. Pero isti'ana es cuando suplicas por ayuda en un asunto, y eso es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y mencionamos igual wal-istighatha. Wal-istighatha es cuando se suplica a Allah por salvación o protección o ayuda en un asunto muy grande y severo. Entonces, al isti'ana y el istighatha
son similar, excepto que al-istighatha es algo cuando se ruega a Allah por salvación o protección o cuidado de algo grande o severo. No. Y eso es lo que mencionamos del texto con el comentario del Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Y hoy llegamos a los siguientes ejemplos que el Sheikh menciona y dice, después de mencionar al-du'a, wal-isti'ana, wal-istighatha, sigue y dice, wa-dhabhu al-qurban, wal-nadhr, wal-khawf. Wa-dhabhu al-qurban, y sacrificar el cordero o el animal para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, o ese acto de sacrificar un animal para algo es adoración y solo es válido que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. One nadhr, juramento, que la persona jura, es algo que solo se hace para Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawf, y el temor, ese temor completo, y vamos a ver que ese temor completo es solo para Allah subhanahu wa ta'ala, y el Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala lo va a explicar. ¿Cuál es la diferencia de tener temor o miedo a algo en esta dunya que es natural, que el ser humano tiene miedo de unas cosas, y cuál es el temor que es adoración, que se convierte a adoración, y eso es solo para Allah subhanahu wa ta'ala? Entonces el Sheikh Saleh Al-Fawzan, estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan Al-Fawzan Hafidhullah, empieza y comenta sobre lo que dice Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab, de que de estos tipos de adoración, actos de adoración, que solo son válidos cuando se hacen para Allah subhanahu wa ta'ala, y uno de estos es el sacrificio o sacrificar un animal como cordero o como vaca o como borrego o camello. Estos animales que normalmente se sacrifican para Allah subhanahu wa ta'ala, esto es adoración y solo se hace para Allah. Quien sacrifica un animal para otro en vez de Allah, esto es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, y es kufr, y saca a la persona del din al Islam. El Sheikh menciona y dice, primeramente el sacrificio que se hace en sacrificar un animal, hay de dos tipos. El primero es sacrificar a un animal para comer su carne, que es algo que lo está haciendo para sacrificar este animal, para matarlo, para comer su carne, dice el Sheikh. Y este es un asunto que es permitido, amrun mubah, pero no es ibadah, si es que la persona lo hace solo para matar a este animal, para comer su carne. Este es un asunto cae bajo de que un asunto que es permitido, es lícito, pero no es adoración. Excepto, se convierte en adoración, aunque estás matando a este animal solo para comer su carne y no lo estás haciendo para algo específico, para adorar a Allah, pero si lo haces con la intención de sacrificar este animal para comer su carne halal, o sea, lícita, para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, y en esa obediencia adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, para hacerte fuerte en lo que es lícito y sano, para poder adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces esto sí, con esta intención, sí se convierte en adoración. Pero solo la acción de sacrificar animales y matar animales para comer la carne de ese animal, ese es un asunto que es un asunto normal, que es lícito, es permitido y no cae bajo el sacrificio de adoración. El segundo tipo es el sacrificio de adoración, aquel sacrificio que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala,
para buscar la baraka, la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, para buscar la ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala, para buscar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, se sacrifica un animal, así como se hace en el día de Eid al-Adha. Cuando se sacrifica en el día de Adha, es un día de sacrificio, específicamente es un sacrificio que es adoración. No. Igualmente el sacrificio que hacen los que están en el Hajj, los que van y hacen el Hajj y hacen ese tipo de Hajj que se llama Tamattu, que ese tipo de Hajj Tamattu que la persona hace, combina el Umrah y el Hajj y trae su animal para sacrificarlo en el Hajj o lo compra ahí, pues entonces ese sacrificio que hacen los Hujjaj, los peregrinos, pues ellos hacen un que se llama el Hadi. El Hadi es el sacrificio de la gente del Hajj. No. Igualmente, si cometen un error o algo que tienen que sacrificar, pues también eso es de adoración. No. Igual de la aqiqa o nasiqa, cuando nace un bebé a la familia y sacrifican un cordero o unos corderos para el bebé que ha nacido, lo que se llama el aqiqa, pues entonces esto es ¿cómo se llama? Un acto de sacrificio que es adoración. Es adoración. Y aquí nomás para mencionar ya, Juan, hay mucha gente, y específicamente en España, porque no sé por qué lo hacen, pero los hermanos en España usan unos términos que pertenece a esos términos a los católicos o a los cristianos, pero lo usan para los musulmanes y no sé por qué. No se ve mucho que en Latinoamérica lo usan, excepto que si están viendo un video o unas pláticas de hermanos de España que hablan en esa manera, pero usan cuando hacen la traducción a aqiqa. La aqiqa es ese sacrificio que se hace cuando nace un bebé, para dar gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, y es un derecho del bebé que los padres lo hagan. Eso que se llama aqiqa en árabe, ellos lo hacen la traducción y dicen bautismo. Y eso es un gran error. Bautismo es algo específico para la religión cristiana. Y eso es un error grandísimo. Que no debemos usar esa palabra para decir aqiqa o nasiqa. Yani, bautismo es cuando lo que hace la persona cuando acepta la religión de la religión cristiana o católica. Así que ese bautismo que se hacen, aunque los católicos lo hacen cuando son bebés, y por eso puede ser que piensan que como los cristianos llaman eso, ese ritual que hacen para los bebés, que los llevan a la iglesia y mojan su cabeza con agua, que dicen que es agua que le han, ¿cómo se dice? Si ya se me olvidó cómo se le dice el agua, pero le echan agua en la cabeza, y es como aceptar o entrar ese bebé a la religión de ellos, que es la religión cristiana o católica. Generalmente los cristianos hacen esos bautismos cuando ya son grandes, pero los católicos lo hacen cuando son bebés. Entonces, en España, muchos de los hermanos y hermanas usan esa palabra bautismo para decir que es aqiqa, lo que los musulmanes hacen. Los musulmanes no hacemos ningún bautismo, primeramente. No hacemos ningún bautismo. Walhamdulillah. Nosotros tenemos aqiqa, que es muy diferente. Es algo que sacrificamos un animal, cordero, un cordero o un borrego o
cualquier de esos animales que se sacrifican que es lícito, pues lo hacemos para el bebé que ha nacido, para dar gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero los cristianos lo hacen para entrar su bebé a la religión, y nosotros no hacemos eso. Y el bautismo es específico para la religión cristiana. No tiene nada, completamente nada que ver con el Islam. Y no es permitido usar esa palabra porque contiene shirk. Contiene shirk. El bautismo es que la persona acepta Jesucristo, que es el Hijo y que murió, el Hijo de Dios, y murió por los pecados de la humanidad. O sea, así que eso nosotros no hacemos eso. Y no es permitido usar esa palabra. No. Igual como, no sé por qué, pero también en España usan la palabra Pascua para decir el Eid, que van a celebrar el Pascua. El Eid no es la Pascua. La Pascua es algo específico, es un día de celebración para ellos, específico a los cristianos y los católicos. No tiene nada que ver con el Islam. Y tiene que ver con shirk, pertenece a shirk. Entonces los musulmanes no debemos usar esa palabra Pascua o bautismo. Eso es algo específico a los cristianos. Y no es permitido usar esas palabras para describir nuestros eventos o nuestros actos de adoración que hacemos. No, porque está muy alejado estas acciones de adoración que nosotros hacemos en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo a Él solo y único, están muy alejadas de las acciones de esos cristianos y católicos. No, alhamdulillah. Nomás quería mencionar ese punto, y Juan Barakallahu fikum. Entonces sigue el Sheikh y dice, este tipo, el primer tipo de sacrificio es lo que se hace, que es permitido, que se hace para matar un animal para comer su carne. Esto es permitido y eso es algo que se debe de hacer. Dice el Sheikh, cuando sacrifica el animal, se dice el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ese sacrificio. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Y no comen aquello que el nombre de Allah no fue mencionado sobre ello. Y el segundo tipo que menciona el Sheikh es aquel sacrificio que se hace en adoración a Allah, para acercarse a Allah. Ese sacrificio no es permitido para nadie excepto a Allah. No es permitido sacrificar un animal para acercarse a esa persona o esa cosa en vez de Allah, por ser que este acto de adoración es específico para Allah subhanahu wa ta'ala. Todos los actos de adoración. El concepto de adoración es que es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando es a otro en vez de Allah, pues entonces eso es shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Es politeísmo. Es asociar a otros con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Entonces no es permitido sacrificar un animal para acercarse o en adoración. No es permitido excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, ¿y quién lo hace? Pues ha cometido shirk y es un mushrik, es un politeísta, por ser que cayó en politeísmo. Y el politeísmo mayor, el shirk al-akbar, dice el Sheikh. Así como Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en el Corán, قُل, di, Allah subhanahu wa ta'ala dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, di, قُل إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Di, por cierto, mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte es para Allah, el Señor de todo lo que existe. Entonces aquí el sacrificio, sacrificar es para Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos que Allah subhanahu wa ta'ala lo mencionó junto con el salah, la oración. Entonces, así como la oración es solo para Allah, el sacrificio también es solo para Allah. Y así como la oración es adoración, pues el sacrificio también es
adoración. Nah. Igual Allah subhanahu wa ta'ala menciona فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, y reza a tu Señor y sacrifica. Nah. Entonces menciona otra vez aquí el salah y el sacrificio. Nah, sacrificar el animal. Entonces, así dice el Sheikh al-Fawzan, así como no se puede orar o hacer el salah para otro en vez de Allah, pues igual no se puede sacrificar para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Y quien sacrifica tratando de acercarse a un muerto en la tumba, o acercarse a la tumba o a aquello que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, así como lo hacen aquellos que adoran en las tumbas, pues es un mushrik, dice el Sheikh. فَإِنَّهُ يَكُونْ مُشْرِكًا. Por cierto, él es un mushrik, un politeísta, por ser que ha caído en ash-shirk al-akbar, la politeísmo o el politeísmo mayor. Nah. Y sabemos que el politeísmo mayor, el shirk al-akbar, ya ikhwan, pues es algo que saca a la persona del din al Islam. El Sheikh sigue, dice, y en el hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que mencionó o que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا المحدث ولعن الله من غير منار الأرض. نعم. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah maldice, la maldición de Allah cae sobre aquel que sacrifica a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la maldición de Allah maldice a aquel que maldice sus padres. Quien maldice sus padres, la maldición de Allah cae sobre él. Allah lo maldice. Igualmente, la maldición de Allah cae, o Allah maldice a aquel que proteja o apoya el innovador. Subhanallah. Igualmente, Allah maldice, o la maldición de Allah cae sobre aquel que mueve los, ¿cómo se dice? Los límites o los, ¿cómo se dice, Juan? Subhanallah. El límite o las líneas, así las líneas de los terrenos o las propiedades. Así, por ejemplo, si la persona tiene un terreno con su vecino y su vecino tratando de tener más terreno, mueve esas líneas o esas límites o eso que que muestra el terreno de cada persona, pues entonces quien hace eso, la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala cae sobre él. Naam. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que Allah maldice 4 personas: el que sacrifica a otro en vez de Allah, el que sacrifica para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el primero, y eso es porque el Sheikh lo menciona aquí, por ese es el tema de lo que está hablando. Entonces, quien hace un sacrificio para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues la maldición de Allah está sobre él, Allah lo maldice. Igualmente, quien maldice sus padres, que es un pecado grandísimo, la maldición de Allah está sobre él, Allah lo maldice. No. Igualmente, el que proteja un innovador o el que apoya un innovador, subhanallah, la maldición de Allah está sobre él. Esta es una de las grandes evidencias del Corán y de la Sunna, o de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos muestra que es ilícito
es ilícito y es de los pecados grandes. Porque sabemos de que los kaba'ir, los pecados mayores y los pecados menores, hay de dos tipos de pecados, mayor y menor. De los pecados mayores, son de los pecados grandes, son aquellos pecados que se mencionan en el Corán y la Sunna con el castigo del fuego o un castigo específico o la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala sobre aquel que hace ese pecado. Entonces, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Allah maldice. La maldición de Allah está sobre la persona que apoya o proteja un innovador. Entonces es una evidencia, y Juan barakallahu fikum, de que quien apoya un innovador, difunde su conocimiento o sus pláticas o sus libros o sus charlas, o quien toma de él, pues es un pecado grandísimo, tanto que Allah maldice a esa persona. La maldición de Allah cae sobre la persona que proteja, apoya, defiende y está con un innovador. Y esto es algo grande, y no es un asunto pequeño. Aquí es una evidencia colectado por el Sahih de Imam Muslim y el Musnad del Imam Ahmed, el hadith de Ali radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah, la'ana Allah man la'ana walidayhi, la'ana Allah man awa muhdithan, la'ana Allah man ghayyar manar al-ard. La maldición de Allah está sobre aquel que sacrifica para otro en vez de Allah. La maldición de Allah está sobre aquel que maldice sus padres. La maldición de Allah está sobre aquel que proteja o defiende o apoya un innovador. La maldición de Allah está sobre aquel quien mueve o cambia los límites de la tierra o de las propiedades o los terrenos. Este hadith sahih está colectado en el Sahih de Imam al-Muslim y en el libro al-Musnad de Imam al-Ahmed, o Imam Ahmed. Rahimahumullahu ta'ala, jami'an. Esta evidencia que usa el Sheikh aquí, Juan barakallahu fikum, menciona, dice, entonces, estos asuntos que se menciona en este hadith, todas estas personas reciben la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí usamos este hadith como evidencia para aquel que hace un sacrificio para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien hace esto cae en un pecado grandísimo, merece la maldición de Allah y cae en shirk al-akbar, que saca a la persona del din de al-Islam. El Sheikh dice: man dabah li ghayri Allah كأن يذبح لقبور يتقرب إليهم ويقضوا له خوائجه أو يذبح للجن من أجل أن لا يضره. Y dice el Sheikh que quien sacrifica para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, así como sacrifican aquellos que van a las tumbas para acercarse a ese muerto y sacrificar para él, pidiéndoles cosas o pidiéndoles de cosas que tienen de necesidad ellos, o quien sacrifica para los jinn para que no los dañen, o sea, sacrifican para el jinn teniendo miedo y temor para que los jinn no los dañen o les hagan un daño, sacrifican para ellos. Igual dice el Sheikh, kama yaf'alu ba'd an-nas, así como hace mucha gente cuando entran a un hogar nuevo, sacrifican para el jinn, para que los jinn
que están allí no les hagan un daño. No les hagan un daño y sacrifican en esa casa o ese hogar nuevo para que los jinn no les hagan ningún daño. Y cuando sacrifican, toman la sangre de ese sacrificio y pintan las paredes con esa sangre, dice el Sheikh, tratando de acercarse a los jinn, teniendo miedo y temor a ellos para que los jinn no les hagan ningún daño. Y dice el Sheikh, igualmente hacen eso cuando la gente hace eso cuando hay un proyecto, un trabajo, una obra o algo nueva que van a hacer y sacrifican eso para que los jinn no les hagan ningún daño o para que les ayude en ese asunto. Así dice el Sheikh, así como por ejemplo en una fábrica o un lugar, dice cuando van a empezar a usar o abrir la fábrica, para que les ayude los jinn o a aquellos que sacrifican como a los muertos o a los desviados de los sufías, a los sheikhs de ellos, pues sacrifican a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dice el sheikh, igualmente وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند وصوله والسلام عليه تعظيما له يعني ذبح تحية. Dice igualmente lo que hacen para los reyes o los líderes como los presidentes igual de unos países que solo por la llegada de ellos sacrifican animales para ellos, saludándolos, haciéndolo para, ¿cómo se dice? En una manera, haciéndolos, celebrando la grandeza de ellos. Y dice el Sheikh, y esto no es permitido, pero si solo sacrifican un animal para hacer una cena en su honor, pues eso está permitido. Pero sacrificar para ellos, para la grandeza, celebrar la grandeza de ellos en esa manera, saludándolos en esa manera, no es permitido. Pero si solo sacrifican un animal para hacer una cena, para celebrar que han llegado, y dando gracias a Allah subhanahu wa ta'ala que han llegado con seguridad y bien, con salud, pues inshallah dice el Sheikh, la ba's bihi, yani no hay ningún mal en hacerlo así, pero no en la primera manera que se mencionó, de hacerlo por su grandeza, y esto no es permitido porque esto se acerca al shirk. No. Pero dice el Sheikh, ولكن يذبحون تعظيما له, pero si hacerlo así como se mencionó la primera manera, en hacerlo porque se celebra la grandeza de esa persona, dice no es permitido. Dice el Sheikh, إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذبحون تحت السيارة أو تحت الطائرة تعظيما لهذا الوافد هذا من الشرك. Pero si la persona cuando llega ese líder o ese rey o ese presidente, sea que se baja de un avión o de un coche y sacrifican un animal allí bajo del avión o bajo de ese coche, celebrando la grandeza de esa persona que ha llegado, pues esto no es permitido. Y dice el Sheikh, esto es shirk, هذا من الشرك لأنه من باب تحية وتعظيم, porque es el asunto de celebrar la grandeza de una persona o subir una persona creyendo que tiene una estación grande, así tanto que merece ese sacrificio. Eso es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Now, seguimos al asunto que entonces de los tres asuntos que menciona Sheikh Muhammad al-Wahhab de la clase de hoy, primeramente es
de los actos de adoración que no son válidos excepto que son para Allah subhanahu wa ta'ala, el primero que mencionamos aquí es el sacrificio. Sacrificar un animal es un acto de adoración y no es válido excepto que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo asunto, an-nadr, juramento, jurar. El juramento es solo válido que sea por Allah subhanahu wa ta'ala. Jurar por Allah subhanahu wa ta'ala. No. El Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, menciona y dice: النذر هو الالتزام عبادة لم يلزم بها الشرع وهو نوع من أنواع العبادة. El juramento es jurar hacer algo que la legislación no lo ha obligado. Entonces, el juramento válido, primeramente, es para Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, es jurar para hacer algo que la legislación no lo ha obligado a hacer. Entonces, no es correcto jurar, juro que voy a hacer las oraciones obligatorias. Eso ya lo tienes que hacer de todos modos. Entonces, jurar es lo que es, jurar correctamente, hacer el nadr, es jurar por Allah subhanahu wa ta'ala que vas a hacer algo que no es una obligación sobre ti primeramente. O sea, vas a hacer algo extra, vas a aumentar en algo, en obediencia a Allah, en adoración a Allah, juras que vas a hacer algo que no es obligatorio sobre ti. No, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: yufuna bin nadr wa yukhafuna yawman kana sharruhu mustatira. No, que cumplen con Allah subhanahu wa ta'ala dice, cumplen con ese juramento y teman ese día, el día donde va a haber una maldad constante. Subhanallah, el día del juicio. El día donde va a haber castigo o recompensa. El día donde va a haber temor. En toda la creación va a estar en temor a Allah subhanahu wa ta'ala y de ese día. Y el resultado de ese día. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala habla bien de aquellos, dice el Sheikh, habla bien de aquellos que cumplen con su juramento. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Y no han dado algo de su riqueza, o no han jurado algo de juramento, excepto que Allah lo reconoce y lo sabe. Entonces aquí dice el Sheikh al-Fawzan, Allah subhanahu wa ta'ala menciona al-nafaqa o el sadaqa, esa caridad, junto con al-nadr. O sea, menciona la caridad con el sacrificio. Menciona la caridad, dar caridad junto con juramento. Entonces, así como dar sadaqa o dar nafaqa es un acto de adoración, pues también juramento es un acto de adoración, así como lo dice Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ, y que ellos cumplen con su juramento. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, y hacen tawaf alrededor de la casa, es decir, la Kaaba. Aquí Beit al-Atiq es un nombre para la casa, es decir, la Kaaba que está en Mecca. Entonces, dice el Sheikh, aquí Allah subhanahu wa ta'ala también menciona el juramento junto con el acto de tawaf, de hacer tawaf. Así como sabemos que tawaf es un acto de adoración, pues también el juramento es un acto de adoración. Dice el Sheikh, tawaf ibadat Allah,
el tawaf es adoración a Allah, igualmente cumplir con el juramento es un acto de adoración. Hada fi nadr ta'a, y eso es cumplir con el juramento que es en obediencia a Allah. Por ejemplo, si la persona jura que va a dar caridad, o si jura que va a aumentar en oraciones, o jura que va a aumentar en ayuno, en los días de ayuno, o si jura que va a hacer el hajj, o si jura que va a hacer la umrah, todo esto es juramento que hace en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, que va a hacer algo extra o más de las cosas que no son obligatorias sobre él hacerlo, pero jura que lo va a hacer para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabemos que eso es en obediencia a Allah, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man nadara an yuti Allah falyuti', quien jura quien jura que va a obedecer a Allah, pues que obedezca. Que obedezca. O que obedezca eso, o que haga eso en obediencia a Él, subhanahu wa ta'ala. Pero el juramento en desobediencia a Allah, subhanahu wa ta'ala, no se debe cumplir. Si una persona hace un juramento para desobedecer a Allah, no debe de cumplir con eso, porque ese juramento no es válido. No es válido. No se puede jurar a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Así como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِهِ. Y quien jura de desobedecer a Allah, pues que no lo haga. Que no lo haga. Porque esto no es válido. Así como el juramento de desobediencia que hacen aquellos para la tumba o la gente, los muertos de la tumba. Dice el Sheikh: فَمَنْ نَظَرَ لِقَبْرٍ أو نَظَرَ لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا شِرْكًا أَكْبَرَ. Quien hace un juramento para la tumba o los muertos de la tumba, pues él es un politeísta, él es un mushrik, por ser que ha caído en shirk al-akbar, ha caído en ese politeísmo mayor. لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. Y eso es porque ha dirigido un acto o un tipo de adoración para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es el significado de shirk. Dirigir un acto o un tipo de adoración para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es shirk. Entonces, el salah, el ayuno, ¿cómo se dice? Dar caridad, o sea, con la intención para otro en vez de Allah, sacrificar, jurar, o sea, todo eso que se hace, que es parte o es un tipo o acto de adoración que se hace para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues esto es shirk. Este es el significado de shirk. Y es shirk al-akbar, mukhrij min al-millah. Es el politeísmo mayor que saca a la persona de la religión de al-Islam. Y seguimos con la tercera cosa que mencionó Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab hoy, en la charla de hoy, en el texto de Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab, que si se recuerdan mencionó de los actos de adoración que solo son válidos si son para Allah subhanahu wa ta'ala, es sacrificar un animal y jurar, o sea, un juramento, y el khawf, temor, el temor. Y aquí es el temor completo, el temor que se ha convertido a adoración. Y no se está hablando de ese miedo que la persona, que es miedo natural, que la persona tiene, por ejemplo, el miedo de que le llegue un daño, miedo de morir, miedo de un digamos, un daño que le puede llegar digamos, un animal, digamos, el miedo que una persona tiene por un león, o un lobo,
o algo así. Ese es un miedo natural que viene de la naturaleza del ser humano, que tiene miedo de esas cosas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de el miedo que es temor completo. Temor completo que se convierte en adoración, y el Sheikh aquí lo va a explicar, hafidhullahu ta'ala, Sheikhuna Sheikh Fawzan. Dice el Sheikh: al-khawf min a'mal al-qulub. El miedo o el temor es de esas acciones del corazón. فهو عبادة قلبية. Entonces es un tipo de adoración del corazón. والمراد خوف العبادة. Y lo que se entiende aquí de temor, de que es shirk, si es para otro en vez de Allah, es ese temor que es temor de adoración. وهو خوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف. No. Y ese es ese miedo o ese temor que contiene ta'zim wa mahabba, que contiene amor, ese temor que tiene para alguien, que contiene amor y contiene ta'zim. Ta'zim es reconocer la grandeza de esa persona o de esa cosa. No. Entonces, ese temor que es completo, y se ha convertido a adoración, es cuando es un temor que contiene amor completo y contiene ese que reconoce la grandeza de esa persona. Entonces, eso solo es para Allah. Ese temor que temamos a Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que tenemos ese amor completo para Allah subhanahu wa ta'ala y reconocemos la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, ese temor solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. No, dice el Sheikh: وَيُحِبُّهُ وَيَخَافُ. Lo ama y lo tema. هذا خوف العبادة. Ese es el temor de adoración. Yusamma khawf as-sirr. Se llama igual también el miedo de secreto. El miedo o el temor que es oculto. Nam, que es del corazón. Eso es el miedo o el temor que es adoración, que no es válido excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: وَهُوَ لَا يَجُوزْ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ. No es permitido excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي يخاف من مخلوق خوف العبادة فإنه أشرك. Y quien tema a alguien de la creación así con este temor de adoración, pues esto es shirk, ha cometido shirk. وإذا عمل له نوعا من أنواع العبادة لأنه يخاف مثل الذي يخاف من الجن ويذبح لهم، أو الذي يخاف من الميت فيذبح له، هذا خوف العبادة. نعم, dice el Sheikh, así como aquel que obra con una obra de adoración por ser que lo tema, o sea, lo hace porque lo tema, así como la gente que sacrifica para los jinn por ser que los tema, y aquellos que teman a los muertos y por eso sacrifican para ellos también o hacen otros actos de adoración para ellos, pues esto es el temor de adoración y esto es shirk. فَإِنَّهُ يَكُونْ مُشْرِكًا شِرْكَ الْأَكْبَرِ. No, que por quien hace esto pues es un politeísta que ha caído en el politeísmo mayor. No. Y dice el Sheikh, y termina con esto: ama al-khawf tabi'i ka'anna yakhafu min al-udu. Pero acerca de ese miedo natural, ese miedo natural que la persona tiene, por ejemplo, el miedo que tiene para el enemigo, o el miedo que tiene de un león o de un lobo, pues este miedo es un miedo natural, dice el Sheikh. فهذا خوف طبيعي. Este es un miedo natural. ليس هو بعبادة. Y no
pertenece a adoración y no es shirk. Ese miedo que la persona tiene para un animal o miedo para morir o miedo de que le llegue un daño o miedo de algo, así ese miedo es natural. Ese miedo es natural. No. Pero lo que es shirk, ese temor que es shirk cuando lo tiene para otro en vez de Allah, es ese temor completo. Que el Sheikh dio el significado de eso, es el temor completo que contiene amor completo para esa persona y reconoce que la grandeza de esa persona. Quien contiene ese temor así para otro en vez de Allah, eso es shirk, eso es politeísmo y es shirk akbar. Es el shirk mayor que saca a la persona del din de al-Islam. Y con eso termina el Sheikh el comentario de esas tres cosas. Y en la siguiente clase o la próxima clase de Juan vamos a seguir con las otras cosas que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de lo que son actos de adoración que solo son para Allah subhanahu wa ta'ala y no son válidos excepto que sean para Allah subhanahu wa ta'ala. Y con eso terminamos la clase de hoy. Ya Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.